bienvenidos a nuestro segundo episodio de la tercera temporada. Mi nombre es Eli Hernández. Bienvenidos a nuestro podcast de Senatura Podcast. El día de hoy, como siempre, se los digo, tenemos un tema muy interesante. Hemos estado hablando fuera de la grabación por unos cuantos minutos y creo que el tema de hoy a todos nos va a venir bien. Vamos a aprender un montón, pero primero voy a presentarles a mi invitada, nuestra invitada de hoy. Ella es psicóloga y yo voy a pedir que se presente. Mirna, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación y qué bueno que estás con nosotros y qué bueno todo lo que nos vas a compartir hoy. Pero antes de entrar al tema, ¿por qué no te presentas y nos dices algún dato curioso de tu persona? Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, Eli, por la invitación. La verdad, yo estoy muy contenta de estar aquí exponiendo esta parte de los temas importantes. Pues mi nombre es Mirna Elizabeth Estrada Loera. Toca ya. Somos tocayas. Bueno, pues yo soy psicoterapeuta Ok. de terapia familiar, individual y pareja, y pues actualmente en especialización en la parte de tanatología. También Guau. todas las pérdidas que podemos tener se trata con eso. Bueno, justo en el mes de octubre, si no me equivoco, Ajá. ¿no? Es un tema bastante, tengo amistades muy cercanas en este tema. No vamos a hablar de ello, pero me hiciste acordar de Claro. todo esto de las pérdidas gestacional y otros temas de pérdida. Qué interesante y qué necesario es tener personas como tú que nos puedan dar herramientas. Muchas No nos gracias. van a solucionar la vida, pero nos van a dar herramientas para poder afrontar temas de la vida. Claro. Así que bienvenida, muchas gracias, Muchas gracias. gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema, creo que es muy común, con lo que vivimos todos los días, no siempre se logra tocar a profundidad como nos gustaría, ojalá que hoy lo podamos lograr, y ese tema de las emociones. Platícame, ¿qué son las emociones? Bueno, este tema es súper interesante porque es la manera en la que nos relacionamos y la forma en la que expresamos. Pero las emociones son reacciones psicofisiológicas Okey. que a veces llegamos a tener de una manera tanto intensa o breve, y estas situaciones se presentan desde la manera interna o externa. Como ahorita mencionábamos, es la manera en la que nos relacionamos con los demás y la forma en la que nos expresamos, que por supuesto tiene que ver mucho el carácter, la personalidad, el temperamento, Bien. ¿sí? Entonces, como poniendo un ejemplo, vamos a suponer una persona que está atravesando un tema de miedo, Okey. ¿sí? Se divide por factores. Por ejemplo, el primer factor es el fisiológico. Ujú. Esto empieza, por ejemplo, la taquicardia, Ujú. y luego posteriormente llega esta parte del tema en el sentido de la conducta, ¿sí? Okey. Cómo empezamos a relacionarnos, por ejemplo, la parte de la sudoración, el tono de voz empieza a cambiar muchísimo, y por ende el tercer factor es el cognitivo. El Okey. cognitivo es la parte de relacionar cómo me sentí ante ese suceso tan desagradable, Okey. ¿sí? Eh, Y todas las emociones llevan estas 3 etapas. sí, Okey. el factor fisiológico, Fis cognitivo y conductual. Bien, buenísimo. Mm. Ahora, ay, siento que me va a gustar mucho este tema y va a durar más de 40 minutos, pero está bien. La diferencia entre emociones y sentimientos, como para ir aclarando el terreno, ¿qué Ok. sería? Bueno, las emociones tienen mucho que ver con la parte automática natural. Ujú. Es la forma en la que expresamos un sentimiento. Ahorita tú y yo estamos muy contentas. De repente llega una persona y nos da una mala noticia y nuestras facciones, nuestro tono, todo empieza, o sea, casi casi sudamos frío Bien, y cambió la emoción. Es algo instantáneo. okey. Mientras que los sentimientos tienen mucho que ver con la parte de reflexión, de conciencia. Es algo totalmente subjetivo. Okey. Es la manera en la que nos relacionamos, las experiencias, los valores, las creencias y hasta las tradiciones de cómo podemos, pues, a lo mejor adquirir una emoción. Fíjate que ahorita que mencionas lo de la cultura, Sí. yo estoy casada con un Ujú. argentino. Correcto. Estuvimos viviendo casi 7 años, en cuanto nos casamos, estuvimos viviendo en Argentina. Y hablando de cultura, Ujú. creo que mi primer impacto fue que el argentino es muy efusivo, Mm. en extremo. Y te lo está diciendo una mexicana, que yo creía que los mexicanos somos muy efusivos, pero los argentinos me dicen: "Con permiso, que ahí te voy". Y sí, realmente fue un choque. Ujú. Y ahora me quedo pensando, porque cuando nos venimos a vivir hace justo en pandemia, nos vinimos a vivir a México, para él también fue un choque,
porque él dice que los mexicanos somos muy sentimentales. Ujú. Entonces, me dice, hoy tiene sentido todas las novelas que vi por mi adolescencia y mi juventud, porque y ahora que lo mencionas, ¿no? No me había puesto a pensar este choque cultural en cuanto a sentimientos y sobre todo las emociones. Em, yo llegué a un hogar donde todos son expresivos. No hay una y son 6 hijos, son ahora 12 nietos y todos, no hay uno que no Es sea efusivo. Digo, entiendo que es el tema familiar, pero también hoy lo veo más como la cultura, porque mis amigos los argentinos son así, la mayoría son muy expresivos, muy efusivos, vienen acá y se topan con la verdad no sé cómo describiría al mexicano, pero cuando lo escuché de mi marido creo que tiene sentido, que somos muy dramático, se podría decir, no generalizo, pero muchos de nosotros tenemos ese sello, ¿no? Cómo la cultura infiere en tu emoción en el día a día. Es, la cultura familiar, pero también la cultura en tus raíces, donde naces, donde no es lo mismo un latino que un europeo, por ejemplo, o un asiático. Total, y lo puedes ver en las series, en las películas, cómo impregnan una comedia romántica europea, no es la misma que la que la americana. americana, Ujú. ni siquiera que la latina, ¿no? Qué interesante es esto, y me lleva a poder hacer esta que nos puedas llevar a hacer conciencia de la importancia que es saber distinguir los sentimientos y también las emociones. Hablábamos fuera del aire que, si los adultos no muchas veces no queremos y no tenemos herramientas para reconocerlas, cuánto más falta le hace a los niños, ¿no? Pero si uno como papá o como mamá no tiene esas herramientas, pues, ¿cómo va a poder guiar a los niños? ¿Qué nos puedes decir de la importancia de identificar, de poder hablar, de poder expresar el estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, em, para poder vivir una vida feliz? ¿Qué tan importante es? Aquí, más que nada, tiene que ver con el autoconocimiento, Okey. el saber cómo es mi temperamento. Acordémonos que con el temperamento se nace, es lo que traemos heredad, Ujú, y el carácter se hace, ujú. ¿sí? Con el temperamento nosotros vamos a identificar muchas cosas, o sea, es asociar, ¿ok? Yo reacciono de esta manera, similar a mi padre, similar a mi madre, mi abuelo era de un carácter fuerte, pero aquí el punto es que a veces la familia, hablando de temperamento, son los mejores maestros para saber lo que no tenemos que repetir o lo que podemos modificar Okey, y cómo reaccionar. Entonces, sí es muy importante identificar qué estoy sintiendo, ¿sí? O sea, pasó un acontecimiento, un acto donde me superenojé. Entonces, identifica, ¿realmente te enojaste o te decepcionaste? ¿O te frustraste? ¿Sí? ¿Fue frustración o fue tristeza? Y obviamente nuestro, digamos, emoción, pues, primaria es el enojo. Entonces, esta parte llega a suceder. me hiciste acordar, y te decía de la película de Inside Out, Ujú. como la primera, no estoy promocionando nada, pero creo que es lo más gráfico que nosotros hemos podido ver en nuestra generación, como la primera película, solo, pusieron 4 o 5 sentimientos, Sí, eh, y creo que esa es nuestra tendencia, y lo acabas de ejemplificar ujú, perfectamente, de poder de que encapsulamos o generalizamos el enojo con frustración, decepción, cuando en realidad no es lo es eso. mismo. Y la importancia, y yo creo que también por eso sale la segunda versión, porque ahí es donde salió ansiedad, depresión y Sí, todo estos, otros claro. sentimientos, ¿no? La vergüenza, L todo esto. ¿Cómo Ujú. podemos identificarlo? ¿Necesitamos ir a terapia? ¿Qué es tu consejo? Aquí, primero que nada, es tener como el valor de tener la humildad de decir: "Sí me enojé, Okey. sí me puse triste, sí me hiciste sentir mal", porque muchas veces entra el orgullo, entra situaciones donde no puedes reconocer. O sea, identifica. La importancia del autoconocimiento es simplemente una manera de identificar las emociones. Aquí es ver de que, híjole, muchas veces las personas sacan la peor versión,
porque llega un momento en el que no te conoces. Entonces, cuando tú no te conoces, le das el poder a cualquier persona de venir a decirte lo que necesitas o cómo sentirte. Es importante el saber cómo te sientes. Me hice acordar de 2 cosas. La primera, una ilustración que usaba mi papá. Nos contaba siempre hablando de que no es posible, no puedes permitir que la situación o que otras personas te definan, Ujú. definan tu estado, definan tus emociones. Y lo ilustraba con esto. Eran 2 amigos que salían, iban al trabajo todos los días, todas las mañanas, y uno de ellos pasaba por el periódico, imagínate de dónde es la ilustración, Ajá. el periódico por el kiosco, y el que lo atendía siempre lo trataba mal, siempre, siempre. Pero él le sonreía, le deseaba buenos días. Mm. Entonces, hasta que el amigo vio esta constante y llegó un día y dice: "No entiendo, o sea, ¿cómo permites que él te conteste así y tú no te enojes?". Y entonces la respuesta es justamente esta: yo no voy a permitir que el problema del otro, la reacción del otro defina ni mi estado ni mi día, porque imagínate, Exactamente. me enojo a las 8 de la mañana, el resto del día, ¿cómo va a ser, no? Exacto. Y es esta la importancia. Y la segunda cosa que me hiciste acordar es, tú eres, con especialidad en terapia familiar, ¿cierto? Ujú, correcto. Okey. Estoy casada hace 11 años, con mi guapo argentino. Y, una de nuestras más grandes y no estoy en terapia, ojo, nada más que me hicieron acordar así. Una de nuestros más grandes conflictos los primeros años, que tiene que ver con la cultura Correcto. que cargamos, es, que en primera instancia yo para tiendo a evadir, tendía a evadir las confrontaciones. No me gustan, hasta el día de hoy no me gustan las confrontaciones. Mm. Y él tiene una necesidad de cualquier cosa, cualquier gesto que esté fuera de un estado de paz, de Sí, armonía, bienestar. de bienestar, es una alarma y es: "Siéntate que necesito hablar", ¿no? Y me sucedía los primeros meses que y esto lo vengo cargando desde que soy niña. A Sí, mí me alzan la voz o me usan esta palabra de: "Quiero hablar, necesito hablar contigo", y ya. y para mí me friquea, me saca de mi zona de confort. Y en el matrimonio, cuando necesito decirte algo, necesito que me digas, yo empezaba a llorar. O sea, no podía expresar en palabras, lo que me pasaba, Claro. y tardé varios meses, Sí. hasta que entendí que esto es para toda la vida. Y Ujú. entonces, o lo arreglo, o eso va a ser una bola de nieve, ¿no? Que va a crecer. Que va a Mm. crecer, que va a crecer, y nos pasó. Hubo confrontaciones donde, yo explotaba, pero no era por el momento, era por todo lo que venía cargando que no había expresado, no sabía cómo expresarlo. Hoy ya he aprendido y, de hecho, me reconoce mi marido y me dice, o sea, guau, Lo has viene manejado. claro, Ajá. vienes una de las cosas que hice, y que lo comenté en alguno de los episodios de la temporada pasada, me gusta escribir. Ujú. Entonces, tengo ya 3 4 cuadernos donde escribo, no son diarios, donde escribo mi meditación de la mañana y también, el cómo me siento. Y gran parte de esos escritos me han ayudado a sentarme con mi marido y Y expresar lo hablarlo. que Ujú. siento y hablarlo. Y a partir de ahí ya se me baja esto de las ganas de llorar Sí. y entonces puedo empezar, ¿no? ¿Qué recomendarías ahora que lo estás mencionando? em, ¿Qué tips nos podrías dar? Ahí te va. Para los matrimonios, Ujú. vivimos en una cultura que aún es familiar. Totalmente, y más la cultura mexicana. Eso. Ujú. Y yo creo que estas herramientas les puede servir mucho. Uno, a Muchísimo. los matrimonios y otro, a los papás para poder guiar a sus hijos. ¿Cómo podemos afrontar nuestras emociones? Okey. ¿Sí? Fíjate, te voy a decir algo, Eli, ahorita que hablabas de cómo era la dinámica que tenías con tu esposo, ahí metemos un tema también importante, que es el apego ansioso y el apego evitativo. Mientras tú más quieres hablar conmigo, yo más evado la situación. Sí soy. Sí, Bueno, ajá, sí era. exactamente. Y tu esposo queriendo resolver el conflicto para evitar emociones posteriores a que se haga un conflicto más grande, como esa bola de nieve. Claro. Aquí el tema principal no es lo que dices, es la forma en la que lo dices.
Por ejemplo, si alguien te grita a ti, obviamente te vas a bloquear, Ujú. porque a lo mejor traemos una herida ahí que no está tan sanada, entonces llega a afectarnos en cualquier situación. A veces por una situación que un padre, una madre, un abuelo, un tío nos haga una herida, a veces Ujú. venimos y la salpicamos con otras personas. Totalmente. Entonces, aquí en esta circunstancia entendemos que la forma en la que decimos es importante. Y aquí me gustaría hacer hincapié en 3 cosas. Yeah. Por ejemplo, son 3 palabras que debemos evitar al momento de expresarnos: Mm. el siempre, el nunca y el jamás. Los absolutos. Sí, o sea, palabras de poder Ya, absolutos. que pueden, pues, perjudicar. Bien. En un tema, en una pareja, Ujú. por ejemplo, es que tú nunca me prestas atención. Es especificar. Me gustaría que prestaras atención en el momento que yo me estoy expresando para poder resolver. ¿Sí? El nunca Ujú. es algo que debemos de evitar. Es la parte de me gustaría que tú tuvieras Claro. así. El jamás. Es que tú jamás me tomas en cuenta. ¿Sí? Es que me he dado cuenta que cuando hablamos de ciertos temas, a veces como que evades o no le das el poder a lo que yo quiero, Okey, ¿sí? bien. Y el siempre me haces de lado, un ejemplo, ¿no? Entonces me gustaría que contemplaras más mi presencia cuando estamos en compañía de amigos o familia. Entonces, de esta manera podemos evitar muchísimos Ay, a conflictos. ver, el 80% creo de los problemas, de los pequeñas diferencias en el matrimonio, es que usamos absolutos, Correcto. En en todo momento. todo Ujú. momento, o sea, y no nos damos cuenta, vivimos en una exageración de cosas, Ujú. exageramos todo debido a estas emociones y a la mezcla también de los sentimientos, ¿no? Que están muy, muy al tope. Ajá, Y tú decías de la forma de de hablar, creo que ahí está el nuestro verdadero reto, correcto. de poder los 2 extremos, de Ujú, poder formular, y yo hablando de experiencia propia, ujú. formular la frase completa sin que y que esté la idea ahí, y el otro aprender a escuchar sin saltar en llamas porque me están juzgando, ¿no? Y Exactamente. encontrar el equilibrio en ambos lados. Pero hablamos desde lo que nos duele. Pues O sea, es esa cuestión de, decíamos, no es lo que digo, es la forma en la que lo digo. Y es desde la herida. O sea, por ejemplo, si a alguien le molesta que le digan una cierta palabra, es porque anteriormente, pues vivía una experiencia desagradable, hablando de sentimientos. Recordar ahorita que mencionábamos que las emociones es automática, es algo natural, y los sentimientos es en base a algo subjetivo, la experiencia, las ideas, los valores y la cultura. Entonces, es la manera en la que nos vamos expresando y nos vamos proyectando emocionalmente. okey, evitar los Ajá, absolutos. Bien. siempre, nunca, jamás. Y ahorita respondiendo a esta pregunta que me decías, bueno, hay factores como pareja y como padres que podemos a lo mejor involucrar en estas relaciones para que podamos tener un mejor manejo de emociones. Okey. Y esta parte, por ejemplo, son 4 factores. El primero es la autoconciencia. Identifica qué sientes. De esta manera vas a poder prevenir una emoción externa al sentido de lo que estás sintiendo. Ok, a lo mejor mi hijo reprobó, ¿sí? Y a lo mejor yo me voy a enojar. No, en realidad es una decepción y dentro de esa decepción es un, híjole, le presté atención, me acerqué cuando él me preguntó que si le podía ayudar y yo estaba en la cocina. Entonces, es esa parte de la autoconciencia, hacer conciencia para saber cómo voy a proyectar lo que estoy Y el sintiendo y papel emocionando. importante también que juega la culpa, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente. digo, lo pienso como mamá de que en qué fallé, qué no hice, qué me faltó, no estuve, no sé, todas las historias empiezan a fluir en la cabeza, echándonos una responsabilidad que ni siquiera es nuestra y tampoco es parte de la vida, es parte Claro. de la dinámica y es parte de adaptación a tu entorno, ¿no? Claro, y un tip súper recomendable, o sea, al momento de proyectar una emoción, no te culpes, responsabilízate, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La culpa es el sentido de tener en el, pues a lo mejor como un detrás de los errores que yo cometí. Okey. Y el responsabilizarme es la idea de decir, ok, ¿qué puedo hacer? No es como un área negativa, sino un área de Es oportunidad. como ser reactivo y proactivo, ¿no? Totalmente. Yo reactivo es como me quedo a llorar en la esquina y el proactivo es, okey, ¿Qué acá es puedo donde hacer? estamos fallando, Ujú.
qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Exacto. ¿Ok? Y viene la frase de deja de preocuparte y comienza a ocuparte. Me ¿Sí? gustó, me gustó. Esa parte es Mencionabas bien. 4 Sí, cosas. esa es la autoconciencia, Bien. seguido, pues, de la expresión. La manera en la que nos vamos a expresar es súper importante. El que te puedas expresar ahorita, Eli, mencionabas que te gusta mucho escribir, Ujú. ¿sí? A veces a personas se les dificulta el hablar, pero mejor prefieren escribir, o viceversa, O o o lo hacen mezclas. las 2 cosas, ajá, pero es bien importante el expresarlo. Tristemente, a veces, pues, la sociedad, nos priva, nos juzga, nos critica, son cosas que en terapia no se van a hacer, y por eso a veces es importante acudir. Ahí no vas a encontrar el hilo negro del asunto, pero sí vas a tener herramientas que te Claro. enseñan a cómo expresarte, dirigir. A mí me encanta que a veces los pacientes van y dicen: "La verdad, no sé por qué estoy aquí, pero sentía que tenía que estarlo". Y, pues, ahí yo lo paso al grupo de salud mental. Okey, O sea, me siento bien, pero quiero seguir sintiéndome igual o mejor. bien. Entonces, el expresarnos Expresar. nos va a ayudar. ¿Qué hace la terapia o qué hace el expresarte, el hablar o el escribir? Okey. En esta cuestión, al momento de estar frente a un terapeuta es sacarlo por tu boca, que lo escuche tu oído y lo haga conciencia a tu mente. Bien. Esto nosotros le llamamos insight, que es Ujú. como caer el 20, ¿sí? Y de esta manera tú empiezas a resolver de, está platicando la paciente o el paciente y de repente, ya sé por qué yo actúo así. Y es la manera en la cual en la terapia no se te va a decir jamás qué hacer. Eso es imponerte. Se te brindan las herramientas y te descubres para poder tomar decisiones y saber cómo expresarla. Antes de que continúes con la tercera, te hago una pregunta. ¿Será que la ig va a ser fuerte esta pregunta, pero será que la ignorancia como cultura nos ha llevado a efectivamente no poder ponerle nombre a nuestros sentimientos, y emociones? Dato curioso, ¿no? El mexicano promedio no lee ni un libro al año. Exacto, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que somos ignorantes. totalmente. Mencionaste varios sentimientos que creo que en nuestro léxico, este dato lo tengo bien grabado porque mi mamá nos lo dice de chiquitas, em, teníamos prohibido en la casa decirnos mensos o Ujú, tontos, ujú. porque ella decía: "¿Cómo puede ser que en un léxico de más de 85,000 palabras se limiten al menso y al tonto? Y además, nunca se van a tratar así entre ustedes", ¿no? Y entonces yo pensaba en esto de, entonces somos realmente ignorantes y la ignorancia nos ha llevado a no tener ese léxico para poder ponerle nombre a los sentimientos y emociones que estamos teniendo. Frustración, creo que lo hemos confundido muchísimas veces Claro, con el enojo, claro. y no es lo mismo. Pero como lo que más conocemos, lo que más hemos visto en una cultura tan machista es el enojo, pues le echamos toda la culpa al enojo y entonces, no tenemos las herramientas adecuadas. ¿Será que también, aporta eso a nuestro malestar emocional? Totalmente, no identificamos, no sentimos, o sea, hay personas adultos, 30, 40, 50 años, que no se comportan, no se expresan de una Ujú. manera. Todavía vemos en redes que ya se pelearon, que se gritonearon, o sea, todo este tipo de cosas. Es la parte de podernos expresar, pero para podernos expresar necesitamos saber qué sentimos. Ahorita, por ejemplo, poniendo lo que mencionabas de tu papá, o sea, yo en algún momento estuve trabajando en una empresa y la recepcionista, pues, todos la tenían por mala carienta, o sea, o que era geniuda. Entonces, yo siempre igual que él, ¿no? Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Oiga, ¿y su cumpleaños? Sí, pero no me gusta. Entonces, ya hasta un momento en el que decía, es que decían todos, es bien amargada, bien enojona, Mm. prefiero ni siquiera pasar por ahí, entrar por la puerta de servicio porque no queremos verla. Yo en algún momento, pues yo, me llamaba mucho la atención, vaya, al fin psicóloga, y Claro. me le acerqué. Entonces, me gané su confianza y estuvimos platicando un par de días y me estuvo platicando su vida. Entonces, detrás de eso era una mujer que había sido abandonada por sus padres, totalmente la herida del abandono, que cuando crece, pues se consigue a su primer esposo y le es infiel, Mm. ¿sí? La herida de la traición. Y que de alguna manera, pues después fue una mujer violentada por otra pareja, le había ido muy mal económicamente. Entonces, obviamente su máscara era el enojo, ¿sí? De alguna manera, al fin hablábamos la ignorancia, o sea, si ella supiera lo que realmente estaba pasando, se quitaría una máscara y vería
su tristeza, Wow. su decepción, su herida de abandono y todo eso, y al final no la haría una mujer débil, probablemente se identificaría como una mujer vulnerable. Y de la vulnerabilidad, pues obviamente se trabaja para ser más fuerte. Claro, y todas las herramientas que se le puede ofrecer Sí, sí, para sí. que, a ver, si tenemos vida es porque algo tenemos que aprender, algo tenemos que disfrutar, algo tenemos que experimentar, Claro, y no tiene por qué ser negativo o tiene que ser malo, exacto. pero justamente en esta ignorancia, pues, es lo que conocemos, Ajá, y y no estamos somos enojados. enojados, y las emociones, pues, naturales, las emociones primarias son las que Primarias. expresamos. Y de alguna forma, por ejemplo, ahorita que decías de cómo nos expresamos, pues, ya a nivel mundial, o sea, ya no decimos a veces estamos en el mensaje y de repente estoy triste, ya no ponemos la carita y llorando, ¿sí? O sea, ya ni siquiera nuestro cerebro conecta con nuestros dedos, ya nada más carita llorando. Claro. Y luego, ¿tú qué piensas? ¿Sí vamos a tener la oportunidad de? Y luego la carita sorprendida, o sea, no dices nada, No lo no te puedes expresar. expresas. Ajá, Wow, no me he puesto a pensar en eso, claro, los emojis no nos vinieron a simplificar muchas. favorecer, para nada. O estas imágenes que resuelven, o sea, según tú estás respondiendo, pero es un mensaje muy ambiguo. O sea, no sabes, y la otra persona, o sea, sí o no, pero ya va dependiendo de. Y obviamente, del otro lado la persona resuelve porque, pues, te conoce, de que, ya sabía que iba a responder algo así, pero no te estás expresando, Claro, ¿sí? claro, el hecho de que haya respuesta no quiere decir que haya expresión, que son 2 Exactamente, cosas muy diferentes. así es. Okey, vamos con la tercera, porque si no, aquí nos vamos a meter. Y una y otra cosa, pues la reducción del estrés, súper importante. No, y luego pospandemia, No, sí es un totalmente tema. vino a cambiar. Sí, 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 sí. O sea, vino a cambiar en todos los ámbitos y sobre todo también el expresarnos, Okey, ¿sí? Y en esta ocasión, pues, la parte de la reducción del estrés, totalmente viva el ejercicio, okey. ¿sí? El ejercicio es súper importante porque obviamente estamos liberando, pues, muchas cosas, Mm. haciendo a un lado el cortisol, estamos aumentando la serotonina, regulamos la dopamina, todo este tipo de neurotransmisores que nos puede ayudar a una estabilidad. Entonces, en este punto, el ejercicio, al igual que la meditación y el análisis, nos ayuda a tranquilizarnos de una manera del estrés, Y ¿sí? esto sí o sí, por experiencia, tiene que ser todos los días. Totalmente, totalmente. O sea, al momento de medita, analiza, ejercítate. O sea, date, el día tiene, bueno, un día tiene 24 horas. No puede ser que a veces no nos regalemos 20, 30 minutos Okey. de una caminata. Yo sé que el tiempo está corriendo y ya ahorita todo es súper rápido, pero eso te va a ayudar a regular tu estrés. Te va a ayudar a liberar un poco la parte de otros neurotransmisores que te pueden ayudar a estabilizarte. Necesito un tip. A ver. Hiciste pensar. No, hace unos años tuvimos como, íbamos unos amigos y mi familia, tuvimos una experiencia muy heavy. Antes de esa experiencia a mí me encantaba volar, Ujú. me encantaba. O sea, yo y los aviones, no es que volaba todos los días, ¿verdad? Pero lo disfrutaba un montón, ¿no? A partir de esa experiencia que fue muy, estaba despegando el avión y fueron los 3 segundos más largos de mi vida, se escucha que se apaga el motor, que se empieza a caer bruscamente y a los 3 segundos, literal, eso fueron, vuelve a subir, vuelve a funcionar, va. No pensé que me hubiera impactado tanto, que sí fue un susto muy grande, iba con mi Totalmente. esposo y mi hijo mayor, pero a partir de ahí es un sufrir Ujú. cada vez que tomo un avión. La última vez fue hace un mes, mes y medio, em, iba sola, esa es la peor parte cuando vas sola y sé, y porque vi que no soy la única que pasa por este tipo de experiencias que te dejan marcada, pero que tienes que seguir afrontando. El del avión es un ejemplo, ¿no? Te puede pasar con muchísimas otras cosas, pero que en términos como prácticos, ¿qué tips nos puedes regalar para afrontar esos 5 minutos de seguramente son ataques de ansiedad, son, y todos los ataques que te pueden dar en ese entonces, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí primero que nada, tanto tu situación que viviste con esos 3 segundos Un que se apagó el motor, un asalto, o un acontecimiento que obviamente nos genera una emoción, pues estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático, mm, ¿sí? Es el hecho de lo estoy que viviste. trastornada.
Es parte de algo, o sea, algo una situación, un suceso que pasó después de algo que te generó una ansiedad. Bien. Si no se trabaja esta parte del estrés postraumático, obviamente se genera una alta, nivel de ansiedad Mm. y posteriormente, si no tienen las herramientas adecuadas, llega al famoso ataque de pánico. Okey. No Sí. he llegado ahí, creo, pero Ujú. sí es bueno saber en forma práctica que puede identificar, que lo acabas de hacer, Totalmente. identificar que sí te pasa, o sea, yo tengo Exacto. 40 años y me pongo como niña chiquita en esos momentos, Ujú. y es reconocerlo, ya lo reconocí. Es el Fíjate, primer punto, ¿sí? El bien, primer punto, el reconocer, okey, fue un suceso que me generó, pues, un trauma, algo que me dio demasiado miedo, o sea, llegamos al punto de la fobia, ¿sí? En el momento es de pensar casi los 5 segundos que sí, sí, pasa sí. toda tu vida, porque, pues, las películas que vemos, los accidentes que de repente pasan en desde avionetas, helicópteros, aviones, o sea, son pensamientos catastróficos. Aquí lo que se recomienda es totalmente tratar el tema en terapia. Okey. ¿Sí? Para que no suceda. La incomodidad a veces la hacemos parte de nuestra vida. Ay, voy a volar. Ay, ya sé que me voy a poner bien mal, que probablemente no voy a dormir, que no voy a disfrutar Uno mi se vuelo. predispone Sí, o sea, increíble. y el punto aquí de volar, pues, es la idea desde ir al aeropuerto, Disfrutar la tomar tu experiencia, ¿no? cafecito, claro, o sea, estar ahí en el ambiente, saber que vas a tener un vuelo. Sí. Entonces, es trabajarlo y posteriormente a eso, pues, es importante identificar que estos pensamientos catastróficos fue una situación que a cualquiera nos puede pasar. Mm. Hay personas que a veces vieron que van en carretera y de repente el auto de adelante chocó con un tráiler que venía al lado Ujú. contrario, y lo pudo haber sido yo, y empieza el pensamiento a dar. Entonces o sea, la vida, Dios, los chakras, el universo me cuidaron. Entonces, es esa cuestión donde tú pudieras empezar a trabajarlo para evitarlo, Okey, ¿sí? Y en la meditación, bien. el análisis, pues, algo bien cliché, el inhala y exhala. El respirar, sí, es que sí funciona. Exacto. El inhala y exhala, fíjense la importancia es porque el cerebro se oxigena y de esta manera, obviamente, manda señales al cuerpo donde tenemos que tranquilizar. Al inhalar y exhalar es importante porque o sea, evitamos la sudoración, el temblor, la cefalea, dolor de Ujú. cabeza y empieza toda esta circunstancia a manejar un total bienestar. Bien. Entonces, el inhalar y exhalar tiene que ver con 4 tiempos. O sea, el respirar 1, 2, 3, 4 y soltar en 4. 1, 2, 3, 4. Pero bien inhalado y bien exhalado en 4 tiempos para que tu cuerpo se tranquilice Mm. y posterior a eso beber agua, Okey. ¿sí? Para que todo eso, la ansiedad vaya disminuyendo. Les acabo de regalar un tip para el resto de sus vidas. Claro. Okey, muy bien. Me hiciste acordar de esa experiencia. El cuarto. El cuarto, esto tiene que ver con la red de apoyo, ¿sí? Ujú. La red de apoyo es importante. Sí. Voy a seguir con tu ejemplo del avión Ujú. y es la parte de que tú no vas a volar con tu esposo ni con tus hijos, probablemente todo va a estar bien, amor, no pasa nada, mira, vas en una aerolínea, pues que es buena, no tendría por qué pasar, vamos a empezar a hacer algún tipo de cosas antes de que te vayas y empezar como a distraer esa parte. Sí, red de apoyo con pareja, red de apoyo con familia, con amigos, y el sentido totalmente de la terapia, ¿sí? Que Ujú. te va a ayudar a enfrentar muchas cosas. O sea, regálate la oportunidad de acudir y poder sanar ciertas cosas que ni siquiera sabes cómo Bien. controlar. Aquí voy a aprovechar. Yo, bueno, mi mamá es chilena, Okey, todo muy internacional. nacional. Mi papá, aunque era mexicano, no era de acá, eh, era de un pueblito como a 6 horas. Ujú, Y entonces, gran parte de mi vida ha sido aquí en la comarca lagunera, y crecimos desde, llámale cultura familiar, ujú, a también las circunstancias y las situaciones, crecimos con un sentido extremo de independencia. okey, Ya esto lo hablo porque ya uno lo va aprendiendo, ¿no? Supimos desde muy pequeños a valernos por nosotros mismos. No es que no tuviéramos amigos, em, los tuvimos, pero tampoco vimos en la si se iban o se quedaban, bien, ujú, malamente, yo hoy lo entiendo, porque éramos nosotros 5, ¿sabes? ujú. Éramos nosotros 5 contra el mundo. Claro. Muchas veces, obviamente, nos ayudó,
Pero hoy, y más creo que fue pandemia, pospandemia, a raíz de una circunstancia fuerte en la familia, yo he aprendido el valor, y hablando del léxico, de la vulnerabilidad. Correcto. Ahora que mencionas lo de red de apoyo, Ujú. de, a los 38 o 40 años aprendí la importancia de mostrarte con las personas correctas, mostrarte hasta, perdón la expresión, hasta la hora que vas al baño. Correcto. Es decir, así como eres, así como estás, así con tus emociones y con tus sentimientos de momento, que a veces y luego mujeres que cambiamos, de un segundo al otro, ¿no? Sí, Em, las hormonas. las hormonas, sí, Vivan las hormonas. la curva de las hormonas. Pero Ujú. esto de ser tan transparente con alguien, la importancia de tener ese alguien, de ubicar a las personas que siempre saquen tu mejor versión y te lleven a crecer. Porque en el momento de la crisis es a donde uno tiene que necesita, ya no es, ni siquiera es opcional, es necesitas tú sostenerte de alguien, pero si no has creado esta red de apoyo a través de mostrarte como eres, puede que no sean 10, puede que sean 3, 4, pero sabes que son y que están y que te van a levantar y que te van a hablar con la verdad. No son las personas que te van a dar por el lado lo que quieres escuchar. Llámale el problema que tú tengas. Claro, Qué padre poder mostrarse y tener esa, yo lo llamo valentía, porque no cualquiera lo puede hacer. totalmente. Y más si somos adultos y jaja, y nos Lo creemos podemos todo. todo lo podemos, Ujú, y más si somos papás y que en teoría deberíamos de saberlo todo, no lo sabemos todo, ujú. todavía nos quedan, esperemos en Dios, muchos años más para seguir descubriendo y seguir creciendo, pero en ese camino, qué importante, ¿no? Tener estas personas con las que te puedas en las que te puedas sostener, en las que con las que puedas caminar y que te puedan, y viceversa, porque Sí. uno también debe de reconocer que esa vulnerabilidad hace crecer al otro y Ujú. te muestra de que, hey, todos somos humanos, nos Claro. podemos equivocar, todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, pero juntos los vamos a identificar y vamos a crecer, ¿no? Así es, totalmente. Estamos hablando de la parte de, ahorita que decías, Eli, hay personas que, gente de calidad, ¿sí? Es Porque muchas veces es, quiero tener a todos como cuando éramos adolescentes, es ¿no? imposible. No, no puede haber tantas personas que te echen la mano en el momento que lo necesitas. Esas personas, o sea, sobran dedos de la mano para identificar con quién nos podemos apoyar cuando requerimos, pues, un apoyo emocional, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, en esta circunstancia, el apoyo emocional es súper importante porque nos enseña a regular. Hay personas que tenemos de que la amiga con la que podemos echar un cafecito y hablar un poquito más profundo, la la conocida con la cual me identifico y, pues, pasamos circunstancias similares y por eso, pues, me gusta platicar con ella. Claro. Mi esposo, que de alguna manera está conmigo incondicionalmente. Mis padres, que sabemos que nos van a dar un consejo. Ujú. Nuestros hijos, que a veces también en base a sus palabras nos son los mejores, ¿eh? Son los mayores Son mejores, sí. exacto, los mejores apoyos que nos hacen reflexionar en base a nuestras actitudes, emociones y cómo nos estamos, pues, a lo mejor proyectando. Claro. Entonces, la red de apoyo es de una manera súper importante, por eso hay que saber con quién estamos de quién estamos rodeados y qué nos pueden aportar en ese Y momento. ser intencionales, ¿no? O sea, Así es. no todo se trata del yo, de recibir, de mírenme. Em, esa red de apoyo uno tiene que sembrarla, Ujú, tiene que ser intencional, provocar estos encuentros de, siéntate que quiero que me escuches y siéntate que ujú. quiero escucharte, porque son los momentos en que uno puede escucharse. Ajá, Puede sacar todo lo que trae en el mundo interior y escucharse, y lo acabas nos lo acaba de enseñar, ¿no? De claro, poder asumir y asimilar todo lo que estoy pasando sí. y que no me estén juzgando del otro lado. Así es, o sea, la comunicación, el aprender a expresarte con la persona correcta, literalmente lo voy a decir así, es como desnudarte. O sea, no te desnudas delante de cualquier persona, ¿sí? Tiene que haber un Exacto. vínculo, tiene que haber una confianza, un respeto, tiene que haber muchas cosas mucho más profundas para poder llevarlo a cabo. De esta manera, pues obviamente vas a saber
que el resultado a la plática va a ser muy va a ser muy de mucho beneficio. Sí, no, y sales de esos lugares o de esos momentos como literal, como que yo soy superwoman acá, de Sí, que yo lo puedo, pero no porque lo puedas, sino porque tienes quien te empuje, quien te sostenga. Lo dijiste, la red, de apoyo, desde tu esposo, desde tu pareja, tus hijos, tu papá, tu mamá, esas personas de calidad que tú te sientas con ellos y sabes que 5 minutos es más que suficiente de decir: totalmente. "Yo aquí me quedo, yo aquí crezco, yo aquí aprendo". Exactamente. Y también ahí, Eli, es saber que tenemos pues esta parte de la humildad, aparte de la valentía, es la humildad de poder identificar Mm. las cosas en el momento. Por ejemplo, en el consultorio muchas veces me dicen, es que yo creo que usted no batalla para su vida porque no sufre, no Sí, llora. Y yo así recompara. de que, claro, y hace que antier en una red social que tengo por ahí, hacía yo un videíto de unas fotografías de ahora soy la psicóloga que pues ya ves los reels que salen, ¿no? La psicóloga que vive de la terapia privada, Ajá. pero, no se me olvida que, y todos mis miedos los puse ahí, entonces me empezaron a comentar y en el consultorio también, ¿cómo ligo? O sea, claro, o sea, también soy humana y también siento y también sufro y también lloro y también me río. Entonces, esta parte, de verdad, la valentía que decía Eli y pues otra parte que yo les puedo decir, la humildad de reconocer lo que estás sintiendo. Una preciosura esta plática. Una última pregunta, Ujú. todo esto de las emociones, sí o sí, y lo he comentado varias veces, la salud o el bienestar es integral. No puedes estar bien físicamente, hablabas del ejercicio, por ejemplo. Ujú. No no puedes pretender estar bien físicamente si tu mundo interior, tus emociones, tus sentimientos no están distinguidos, no están hablados, no están llevados por herramientas, las herramientas correctas. ¿Cómo afecta el no reconocer o el creer que yo todo lo puedo o no darme o no ser intencional con esto de las emociones y los sentimientos? ¿Cómo afecta en la parte física? Totalmente afecta, o sea, Eso te llama demasiado, o sea, va ligado, son amigos, va el uno con el otro, o sea, y a esto se le llama psicosomatización, ¿sí? Cuando no expresamos las cosas, el cuerpo, en pocas palabras, lo grita. El cuerpo habla lo que la boca calla, ujú. ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante identificar, porque cuando tú te quedas con todos los problemas, te quedas con todas las molestias, te quedas con un sentimiento, una palabra que no dijiste, tu cuerpo lo va a gritar por medio de un síntoma o una enfermedad. A veces llegan al consultorio pacientes y de que llegan con su carpetita de me mandó el internista, me mandó el cardio, me mandó el neurólogo, el gastro, todo el mundo y no tengo nada. Entonces pero yo siento que me duele todo. Probablemente, pues, use un diagnóstico con un paciente hipocondríaco, pero lo manejamos con un aspecto de ansiedad, ¿sí? Okey. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, las personas que traen demasiada tensión, demasiada preocupación, afectan la cabeza. Guau. Dolores de cabeza, Ujú. insomnio, ¿por qué? Porque obviamente traemos todo esto ahí que no hemos expresado. Al grado, por ejemplo, el herpes labial, cuando no decimos algo, al día siguiente el brote, ¿sí? La espalda, los hombros, es puro estrés, de que: "Ay, ando", pues sí, por ende, por El ejemplo, los fis cortisol está a a todo todo lo dar. que da. Entonces, es momento de expresarlo por medio de la emoción y decirlo directamente a la persona que se lo tienes que decir. Generalmente, o algo súper importante, nuestro estómago conoce todas nuestras batallas. Es como nuestro segundo cerebro. Ujú. Todo se va al estómago. Gastritis, colitis, úlcera Todo lo o que colon proviene de irritable, niñez. ajá, o sea, totalmente lo resiente. Entonces, en esta ocasión, sí es necesario que identifiques el por qué. El dolor de piernas, rodillas, tiene mucho que ver con la parte que no expresas pérdida del cabello, malestares que de repente salen. La gripa, por ejemplo, las personas que superengripan es de que, oye, tu cuerpo te está gritando que ya te acuestes y que ya descanses. Y a tal grado lo ignoraste que te tuvo que tumbar para que pudieras hacer caso. Es Entonces, que, perdón la no, interrupción, no, no te con preocupes. con el estilo de vida que hoy llevamos, No, no nos damos el tiempo para reconocer. No reconocemos nuestro mundo interior, que vamos a reconocer lo físico, ¿no? Es como: exactamente. "Ah, es una gripecita, ahorita se me pasa". No, amigo,
O sea, el cuerpo tiene su límite y Ujú. te va a llevar a la cama si no lo aprendes por las buenas. Yo prefiero no inyectarme, esa es la verdad. Sí, ajá. Pero hace no más de una semana, eh, ya lo ubico, ahora que lo mencionabas, yo ya ubico cuando hay una sobrecarga emocional o estrés o hay demasiados pensamientos, porque no me duele absolutamente nada, me siento bien, pero se me empieza a cerrar la El garganta. malestar. Sí, Ujú. una infección, pero, o sea, la garganta, perdón la descripción, blanca, blanca. Entonces, tuve que pedir permiso, fui y me dice la doctora: "¿Cómo estás de pie? Traías 39 de fiebre". No me siento mal, la verdad no me siento mal, pero me fui a ver y ya está. Me dice: "¿Qué quieres? ¿Las pastillas por Ujú. 7 días o 3 inyecciones?". Entonces, me quedé pensando, no tengo tiempo para enfermarme y llevar Claro, 7 días de medicamento, las inyecciones. pues las inyecciones. Pero es esto, o sea, la reconocer que el cuerpo te está gritando de una u otra forma, es la garganta, es hasta la caída de cabello tiene mucho que ver Claro, con las emociones. Entonces, ser valiente y ser humilde para reconocer que tu cuerpo te está pidiendo algo y que no puedes solo, no puedes exactamente. solo, necesitas. Y de alguna manera, valiente y humilde, reconoce lo que algo está pasando. O sea, es de que, por ejemplo, hay personas, tuve un problema con mi jefe y al día siguiente, un derrame en el ojo, dolor de garganta, dice, porque no pude decir muchas cosas. Entonces me lo callé, me lo tragué y el cuerpo me lo gritó por medio de una enfermedad. Wow. Sí, es bien importante que lo vayamos analizando, o sea, de verdad, hazle caso a tu cuerpo. Sí, Tu sí. cuerpo, si tu cuerpo no haces nada, o sea, es tu principal herramienta de trabajo con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Entonces, si no lo cuidas tú, nadie lo va a cuidar, ¿sí? Y los cambios a veces o la mejora es irreversible. O sea, enfermedades como la fibromialgia, la esclerosis, todo eso no siempre se da de la nada. El cáncer son Ujú, acúmulo de emociones que no expresaste. ujú. De todos los consejos y tips que nos diste hoy, Ujú. ¿con qué te quedas? ¿Cuál sería con lo que nos despides en este episodio? Es bien importante que te conozcas, te expreses. El expresarte te libera, el liberarte te desencadena y el desencadenarte literalmente te hace libre, Mm, libre de expresarte. Eres libre, o sea, tienes que expresar tus emociones hacia las personas que lo tienes que dirigir, ujú, porque de nada sirve que te lo quedes, porque al final el cuerpo, pues hablando ya de este último punto, es el que va a llevarla si no expresas de emoción y por medio de los sentimientos que puedas tener pues es soltarlos, ¿sí? No ser aprensivos. y de aquí podríamos seguir y seguir y seguir. Sí, Fue la duración de una terapia, chicos. Les regalé una terapia gratis. Gracias por estar con nosotros, tocaya. Ha gracias. sido un gusto y un placer aprenderte, recordar muchas cosas, pero también aprender, como les digo a mis hijos todos los días se aprende algo nuevo. Y Correcto. todos los días hay algo que mejorar y hay algo en lo que crecer. Gracias por hoy recordarnos la importancia de las emociones, de los sentimientos, de que esto no lo podemos deslindar de nosotros, es parte de nosotros y hay que saber reconocerlo y hay que trabajar con ello para una mejor versión de nosotros, sin vivir felices. Ujú. O sea, la vida es para vivirla y disfrutarla y vivirla bien, ¿no? Exacto, reconocer para identificar que el estar bien no es lo mismo que el bienestar, ¿sí? Ahí está. Y Entonces, con eso me despido. Gracias, gracias. gracias, gracias por estar con nosotros, por habernos escuchado. Esto fue Senatura Podcast. Nos escuchamos en el siguiente. Chao.